de este curso. 10 años de ofrecimiento de este curso. Y al cabo de esa década voy a detenerme y voy a tratar de publicar lo que sería como 100 capítulos. 100 capítulos de este curso de 10 años. Tengo ya en mente unas personas que me van a ayudar y el que me quiera ayudar a poder poner juntos los 100 capítulos que van a estar en texto disponibles, porque hay gente que me lo ha pedido para lectura. Este es el curso número 8, el 8º año, y el tema de este año va a ser un replanteamiento del asunto del liderazgo como un desafío de manejo de cambio. Me gustó mucho la lectura bíblica porque siempre he visto a la Biblia como un libro de cambio y transformación. Por lo tanto, los seres humanos todos y los líderes se tienen que replantear el asunto del liderazgo como un desafío, un reto del manejo de cambio. Y los objetivos que vamos a compartir para este año es que vamos a presentar unos enfoques adicionales que han emergido de la disciplina y de las ciencias sociales y de las investigaciones acerca de lo que son modelos de cambio aplicables a cualquier escenario institucional. Y también vamos a explicar lo que constituyen algunos acercamientos pragmáticos para lograr cambios y resultados institucionales. Y también vamos a ofrecer una perspectiva bien integradora de la relación seres humanos, instituciones y cambios sociales. Siempre nosotros hemos mantenido dos planos de discusión, el plano personal y el plano institucional, y a veces con algunas salpicadas a lo que significa esto para la sociedad. El propósito de este curso en este año número 8 es compartir conocimientos sobre la activación, movilización, aceleración e institucionalización del cambio organizacional. Así que los invito a que participen de este proceso de explorar las preguntas de si realmente los seres humanos se resisten al cambio y, de ser así, ¿qué se puede hacer para superar esa condición? Superar esa condición y, por consiguiente, liberar el potencial de realización del capital humano y de la institución. Así que colectivamente vamos a confrontar una paradoja que los líderes tienen que atender. Una paradoja que los líderes tienen que atender. La gente y las organizaciones desean mejorar, pero por otro lado se aferran a las rutinas a las que están acostumbrados. Y eso es una gran paradoja que hay que enfrentar y saber manejar con virtud y con excelencia. Por eso es que ante esa paradoja, hay que encarar el dilema que no se puede lograr un estado potencial preferido, que a eso es lo que aspira el cambio. No se puede lograr un estado potencial preferido permaneciendo y reforzando el estado actual. Y lo quiero repetir porque ese es una paradoja, es un dilema. La palabra dilema en epistemología lo que quiere decir algo que no se puede resolver fácilmente. Por lo tanto, la sabiduría del cambio y la transformación nos tiene que ayudar a encarar el dilema de que no se puede lograr un estado potencial preferido permaneciendo y reforzando el estado actual. Y esto es muy importante porque toda la configuración de las organizaciones tradicionales lo que está reforzando es el estado actual. Así que esto implica unas responsabilidades para los líderes que salen a hacer el cambio.
Y como hemos dicho en otras clases, el liderazgo no se justifica para mantener el status quo. El liderazgo se justifica por las diligencias de cambio que se llevan a cabo. Así que la responsabilidad de los líderes para hacer los cambios, que eso lo vamos a discutir en detalle en la otra página, está relacionada esa responsabilidad con el asunto de identificar, encarar y resolver problemas. ¿Para qué se justifica el liderazgo? Para encarar y resolver problemas. Segundo, reconocer que los líderes se cambian a sí mismos con la ayuda de mentores para mejorar las circunstancias. Y esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia muchas personas inteligentes. Me dicen, ¿por qué a veces la dificultad de algunos líderes destacados de impulsar cambios? Y una de las explicaciones es esto. Vamos a mirar si tienen o no tienen mentores que le ayuden a encarar esas situaciones. El rey David tenía probablemente uno de los mejores mentores destacados en la Biblia, que era Samuel. Así que el punto es, todos los que participamos en procesos de cambio necesitamos de mentores. Y el rol del mentor es muy importante para coger otras perspectivas. En tercer lugar, ¿verdad? Los líderes persiguen resultados distintos haciendo cosas distintas. Y promueven, esto es muy importante, la rapidez en la realización de los asuntos urgentes que hay que atender. Vivimos en la sociedad de la alta aceleración. Esta es la sociedad de la velocidad. Esta es la sociedad de la intensidad. Por lo tanto, la rapidez fundamentada en la realización de los asuntos urgentes es un predicamento importante para los líderes en estos tiempos. Y eso es importante porque a veces el cambio tardío pierde efectividad. El cambio tardío a veces pierde efectividad y pierde coyuntura y pierde momento. Por lo tanto, hay que promover la rapidez en la realización de los asuntos urgentes. Por otro lado, los líderes abordan los procesos de cambio como prácticas útiles que se tienen que hacer. Y el sentido de utilidad aquí y de consecuencia y de resultado es dramáticamente importante. Pero hay una dimensión psicosocial y es que los líderes aceptan el sacrificio. Me gusta decir a veces el precio, porque tiene un precio y con mucha frecuencia es un precio elevado. Los líderes aceptan el sacrificio inmediato de las diligencias de cambio que hay que llevar a cabo. Y por otro lado, reconocer que la satisfacción mayor para los líderes estriba en el convencimiento pleno de que hicieron todo lo que fue posible hacer y que continuamente se siguen haciendo esfuerzos para producir resultados correctos y positivos de acuerdo al aprendizaje que se va logrando sobre la marcha. Así que el crecimiento y el desarrollo del liderazgo, está relacionado con esos procesos de cambio personal e institucional. Así que el temario que vamos a presentar son 8 temas principales. No los voy a discutir hoy aquí, pero hoy vamos a concentrar un acercamiento en el primer tema, explicar algunas dinámicas complejas de los procesos de cambio a nivel personal y también institucional. Y los exhorto porque van a recibir este bosquejo y los materiales que se discutan en el día de hoy, probablemente en el día de hoy, a más tardar el lunes por la mañana. Los exhorto, por favor, que examinen el bosquejo y examinen los materiales. Sepan que los preparamos con mucho amor y aquí mi equipo completo me ayudó a la producción de los mismos. Así que la conclusión al final de este año es que los participantes deben haber desarrollado un pensamiento crítico más profundo y un conocimiento
con más sabiduría acerca de los desafíos y los requerimientos para llevar a cabo un cambio organizacional eficaz. Hay como 3 fuentes principales de texto que voy a estar utilizando, aunque también ya ustedes saben, porque este es el año número 8, en un año vamos a estar consultando cientos de fuentes con relación a estos temas. Pero estas 3 fuentes principales es el libro de Kagan y Leahy, Immunity to Change. How to Overcome It and Unlock Potential in Yourself and Your Organization. Y aquí en este libro hay también una casuística de casos interesantes y hay algunas proposiciones de acción interesantes. La otra fuente que vamos a estar consultando es la del Harvard Business Review. Es una tirada que ellos hicieron en el 2009. De mucha investigación en torno a how the way we talk can change the way we work. Podríamos decir, how the way we talk can change the way we act or behave. Por eso hay una relación entre la palabra y el comportamiento. A veces me preocupo cuando la gente trata como de desarticularla. Una cosa es la palabra y otra es el comportamiento. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice, hay una relación ahí directamente proporcional. Dime cómo tú hablas y te diré cómo te comportas y piensas. Dime cómo te comportas y piensas, te diré cómo tú hablas. Y por eso es que también Pablo dice cómo juzgamos a otros, por ese mismo principio seremos juzgados, por esa relación, ¿verdad? Entonces el libro, muy de moda en estos tiempos, ¿verdad? 2022, un libro excelentísimo, excelentísimo, relativamente comprimido, son como unas 200 páginas en una lectura agradable, una lectura rica. El libro de Alan Morris, una persona muy distinguida, un ejecutivo muy distinguido, un profesor muy distinguido. El libro de Alan Morris, All In, ¿verdad? Todo está incluido, todo está en el saco. All In, How to Risk Everything for Everything That Matters. Y es una hermosa propuesta de la teoría de liderazgo y la teoría de cambio. Y dice, los líderes al enfrentar cambio van a arriesgarlo todo por las cosas que realmente son importantes. Por lo tanto, eso es una de las tareas principales, ¿verdad? Vamos a asegurar lo que es importante. Así que quiero decir, ¿verdad?, que se proveerán materiales durante este año como los años anteriores y se presentarán también referencias bibliográficas, y la gente que me escribe a veces pidiéndome algunas elaboraciones, con gusto contestaremos. Ahí está el calendario para el año. Ese es el calendario para el año. En la medida en que puedan, vayan separando esas fechas. Acuérdense que va a ser de 10 a 11:30. Y ese es el calendario disponible. Así que comienzo con el primer tema, ¿verdad? El primer tema, acercarnos a las dinámicas complejas de los procesos de cambio a nivel personal y organizacional. Y quiero decir varias cosas aquí rápido. Primero, la calidad de vida del líder y la duración de su éxito depende en gran medida de sus actitudes. Y quiero enfatizarlo porque a veces como que no estamos muy pendientes a nuestras actitudes, a nuestras formas de interacción. Y hay muchos investigadores que van a decir, las actitudes son todo. La calidad de vida del líder y la duración de su éxito depende en gran medida de sus actitudes. La obra máxima de los esposos Fishbein, Attitudes and Behaviors.
la obra empírica de investigación, que es como si fuera la enciclopedia. La calidad de vida del líder y la duración de su éxito depende en gran medida de sus actitudes. Y es el propio líder el que tiene el poder, caminando de la mano de Dios, de mejorar sus actitudes. Así que les comparto esto importante en esta introducción. Dice William Glasser, y este es uno de los padres de la teoría de comportamiento, de liderazgo y de cambio organizacional. Una persona especial para mí. Tuve el privilegio de traerlo a Puerto Rico en la década de los 90. Y estamos hablando de un erudito y un investigador mayor. Me he leído casi todos sus libros, 24 libros. Voy a mencionar los que están influyendo para este año. Primero, tiene un libro interesante que se titula Terapia de Realidad. Otro libro importante, Teoría de la Elección y de la Adopción de Decisiones. También su obra, Cómo aprendemos a modificar nuestro comportamiento. Otro libro importante, El sentido del humor. El sentido del humor como una medicación para los males en la vida cotidiana. Y un libro con el que hemos trabajado mucho y hemos hecho aplicaciones interesantes, el libro de Adicción Positiva. La propuesta de Glasser es que una adicción negativa hay que sustituirla por una adicción positiva. Y en ese libro está la metodología de cómo se sustituye una adicción negativa por una adicción positiva. Algo de eso hablaremos en el día de hoy. Y finalizo con la cita de dos libros importantes que hemos utilizado a través de la vida. Un libro que se titula The Control Theory and the Manager. Un libro espectacular de la teoría de calidad aplicada a la gerencia y a la administración ejecutiva. Un libro espectacular. El propio Deming decía que era un libro serio, excelente, que había que considerar y aplicar. Y desde una perspectiva más de ciencias sociales, está el libro de Identidad y Sociedad, donde Glasser lo que dice es: si no hay cambio, se debilita la identidad, la esencia misma del ser y de las instituciones, y se estanca la realidad. Libro espectacular, Identidad y Sociedad. Así que, en esencia, y resumo aquí en una oración, en esencia, Glasser dice que si quieres cambiar actitudes, empieza con un cambio en el comportamiento. Y al inducir el cambio en el comportamiento y mantenerlo en el tiempo, entonces ese comportamiento forzado, constructivamente, obviamente, va a ir creando una nueva plataforma de actitudes. Obviamente hay una relación de reciprocidad entre esos dos elementos, ¿verdad? Es decir, déjenme aclararlo esto con más simplificación. Empecemos a actuar de la mejor manera posible, ¿verdad? La parte de la persona que queremos ser y de los cambios que queremos lograr, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación? Empieza a actuar poco a poco, ¿verdad? La persona que tú quieres ser y los cambios que quieres lograr. En el proceso se adquiere conocimiento, se adquieren destrezas, nos ayudan, creamos un equipo, buscamos recursos, nos organizamos de una manera inteligente, pero el primer paso empieza a actuar. Y mucha gente pregunta, ¿cuándo? Pues a la brevedad posible, ¿verdad? Y hay una lección fundamental para el asunto del replanteamiento del liderazgo como un desafío de manejo de cambio, ¿verdad?
Hay una lección fundamental, y la lección fundamental es: el cambio requiere la acción profundamente reflexiva. Tienes que pensar, pensar. Porque a veces cuando la gente piensa livianamente, su comportamiento es liviano y es como desatendido, es alocado, ¿verdad? Así que mucha gente espera a sentir el deseo de cambiar sus actitudes. Y esto hace entonces que se demore la diligencia de cambio. Y nosotros lo que estamos empezando a edificar y a compartir aquí con ustedes es que hay que actuar personal y organizacionalmente el cambio que se quiere lograr. ¿Cuándo? Inmediatamente. Y lo quiero repetir, la propuesta, ¿verdad? La propuesta. Hay que actuar personal y organizacionalmente el cambio que se quiere lograr. Y la lógica empírica que se sigue es la siguiente: actuar sobre la voluntad con intencionalidad. Actuar sobre la voluntad con intencionalidad. Y esto conlleva una dirección en ese cambio, es decir, hacia dónde nos queremos mover, y conlleva también una acción positiva y sostenida que eventualmente va a conducir a la expresión de actitudes positivas. Así que ya sea que se piensa que se puede o no se pueden lograr los resultados, hay que advertir algo que es empíricamente correcto. ¿Cuál es esa proposición empírica? La mente determina cuán lejos puedes llegar en la jornada de cambio y mejoramiento. Lo dice Pablo también. Por eso es que dice Pablo en Efesios 4, en el capítulo, tienen que cambiar la mente. Hay que cambiar la mente, porque la mente determina cuán lejos se puede llegar en la jornada. Así que los líderes de cambio actúan para sentirse positivos, aún al encarar la adversidad, la ansiedad y la incertidumbre que significa manejar procesos complejos de cambio. Por lo tanto, yo empiezo con mi propia mente, independientemente de lo complejo y difícil de la realidad. ¿Por dónde hay que empezar? Por mi propia mente, por mi corazón. Y por eso es que los cristianos que reconocemos eso decimos: Señor, 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 ayúdame en esta gestión. Eso era lo que decía el rey David: ayúdame en esta gestión, ayúdame en esta gestión, invoco tu nombre en esta gestión, porque estamos hablando de un proceso complejo y difícil. Por eso, cuando la gente nos pregunta a veces, ¿realmente se puede cambiar un comportamiento? La contestación es que sí. Pero particularmente si invocamos el dulce nombre del Señor Jesucristo, les aseguro, por experiencia personal y también empírica, les aseguro que el cambio se va a producir. Así que las teorías y las metodologías de cambio señalan, escúchenme bien, las teorías y metodologías de cambio señalan que no hay problema que no se pueda resolver cuando se trabaja en unidad de propósito y en equipo. Y es una propuesta tan hermosa, porque nos ayuda a superar lo estrictamente individualista, ¿verdad? No hay problema, por complejo que sea, que no se pueda resolver cuando se trabaja en unidad de propósito y en equipo. Por lo tanto, ya sabemos algo: el replanteamiento del liderazgo como un desafío de manejo de cambios requiere la formación de equipos robustos de trabajo. Se dice, ¿verdad?, que en los procesos complejos de cambio no solo se deben utilizar los cerebros con los que uno cuenta, sino que hay que incluir todos los cerebros bien intencionados que se puedan coger prestados, ¿verdad? Y entonces el punto es esto: tenemos nuestros equipos, tenemos nuestra gente, y son buenos cerebros, qué bueno,
Pero si podemos coger algunos cerebros prestados en adición para movernos de tiempo 1 a tiempo 2, esto mejor todavía. El libro de Números en la Biblia, también cojo una marginal para hacer esta reflexión. El libro de Números en la Biblia, un libro interesante porque tiene muchas proposiciones de cambio personal y social intercaladas, pero es la historia, en cierta medida, la historia de Moisés, Caleb y Josué como líderes de cambio. Y ese libro empieza en los primeros días de moverse de Egipto, ¿verdad? Y empieza a formular lo que son teorías de cambio y de movimiento hacia el futuro, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que el libro dice bien claro, ¿qué salen a hacer los líderes como Moisés, Caleb y Josué? A incluir un número mayor de personas en los equipos que van a trabajar para moverse de tiempo 1 a tiempo 2. Por eso es que el cambio es siempre inteligente y sabiamente inclusivo. Inteligente y sabiamente inclusivo, porque hay que incluir con inteligencia y con sabiduría. Por eso hay que decirle a los agentes de cambio que apreciamos su trabajo. Eso hay que decirlo. A todo el que participe en el proceso de cambio hay que decirle, se aprecia el trabajo que están realizando. Y en los procesos de cambio hay que ir poco a poco, incorporando manos, una metáfora, cerebros, corazones, prácticas, inteligencia, estrategias, todo para fortalecer la propuesta de encarar la encomienda que se tiene en una coyuntura histórica. Y entonces, en el libro de John Maxwell, libro interesante, que se titula Las 21 leyes irrefutables del cambio. Pero por otro lado, este otro libro de James Kerr, K-E-R-R, James Kerr, The Executive Checklist, A Guide for Setting Direction and Managing Change. Y estos dos libros que vienen desde dos perspectivas distintas coinciden dramáticamente. Y aquí yo lo que he tratado es de integrar los dos libros. De esas dos obras se habla de la lista de cotejo del líder de cambio en los asuntos complejos de tratar de movernos de tiempo 1 a tiempo 2. Y son como una serie de preguntas que las voy a decir rápido y después las van a tener, ¿verdad? Los líderes de cambio tienen que plantearse, número 1, estos cambios beneficiarán a los constituyentes internos. Una pregunta muy importante. Segundo, estos cambios son compatibles con la visión, la estrategia, la misión o el propósito organizacional. Tercero, ¿están estos cambios establecidos con especificidad y claridad para que la gente los pueda entender? Cuarto, está una masa crítica, y escúchame bien esto, está una masa crítica de 15 a 20%, voy a usar una palabra de moda, no es mi preferida, pero es una palabra de moda, está una masa crítica de 15 a 20% de los influencers. Eso quiere decir de los líderes formales e informales, matriculados a favor de las diligencias que se quieren desarrollar. Y obviamente ahí hay una prescripción. 5. Es posible probar con un piloto antes de llevar a cabo los cambios comprensivos que se tienen que realizar. Eso hay que determinarlo. 6.
Están disponibles recursos físicos, financieros, tecnológicos y humanos para llevar a cabo estos cambios. 7. Estos cambios tienen fundamento teórico y empírico, ¿verdad? Tienen una plataforma de legitimidad y de veracidad. 6. Hay o se puede desarrollar un grupo de líderes que puedan llevar a cabo estos cambios. 7. Se pueden desarrollar acciones a corto, intermedio y largo plazo como parte de la estrategia de cambio. Y finalmente, y esto no es exhaustivo, finalmente hay que establecer si el momento, la coyuntura es correcta para llevar a cabo las acciones que se proponen. Así que lo que quiero compartir con ustedes es que es necesario prestar atención al sentido de urgencia, a las prioridades, a la intensidad y a la sostenibilidad de las medidas. Porque en la medida en que se asegura esa sustentabilidad en altas y bajas, se van produciendo resultados, y el aprendizaje, el conocimiento y la sabiduría, en esa gestión nos ayuda a lograr los resultados. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes ahí, una lámina hermosa, me gusta mucho. El asunto del cambio es un desafío de cómo identificamos los hábitos y los patrones de comportamiento a mano izquierda en el plano superior. ¿Cómo identificamos los hábitos y comportamientos del status quo que hay que dejar ir? ¿Verdad? Y eso hay que identificarlo. Hay que identificarlo, ¿verdad? Y por otro lado, también hay que trabajar, inducir y facilitar lo que son los hábitos y comportamientos emergentes que hay que empezar a desarrollar. Entonces, es un proceso interesante porque me gusta ponerlo así, porque es un proceso de deshabitualizar a lo que estamos acostumbrados. Porque es una trampa tratar de hacer el cambio a partir de los hábitos y los patrones de comportamiento tradicionales. Es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Porque si eso ocurre, nunca estaremos satisfechos con los estándares y los niveles de realización. ¿Verdad? Así que hay que deshabituar los hábitos y los comportamientos, es decir, aquellos patrones de comportamiento que hay que dejar ir. También es un modelo de modificación de conducta. Yo he hecho eso para mí. Yo he identificado qué hábitos y qué comportamientos yo quiero dejar ir. Lo mismo se puede hacer para las organizaciones. Y por otro lado, hay que retrohabitualizar. Eso quiere decir, vamos a identificar y a concentrar en los hábitos y en los patrones de comportamiento emergentes para asegurar que se cristalizan y que logran masa crítica. Entonces, varias cosas a mano derecha. Varias cosas a mano derecha. Los hábitos y los patrones de comportamiento se cristalizan por las prácticas de mucho tiempo. ¿Por qué a veces la gente no cambia o se le hace difícil cambiar? Porque no mantienen la rigurosidad de las prácticas con las que están trabajando. Son erráticos en las prácticas nuevas con las que están trabajando. El otro punto que quiero decir aquí, ¿verdad? Con amor y con dulzura. Con amor y con dulzura. En Cristo, queridos y queridas, en Cristo siempre tiene que haber esperanza de cambio. Y aquí advertir que hay gente que usa la consistencia para disimular la terquedad o la resistencia del cambio, ¿verdad?
La consistencia hay que mirarlo con cuidado, porque si es consistencia para mejorar o si es consistencia para una práctica que me va a conducir a un estado de realidad superior, formidable. Pero si es consistencia para mantener el status quo, eso es precisamente lo que hay que cambiar. Así que el cambio siempre es un asunto de cambiar prácticas del pasado. Quiero enfatizar esto con cariño y me lo aplico a mí mismo, ¿verdad? Me lo aplico a mí. Quiero enfatizar esto. El cambio siempre es un asunto de cambiar prácticas del pasado, pero hay que identificarlas para que ocurra mejoramiento. Entonces, algunas proposiciones empíricas que quiero compartir en la próxima lámina, ¿verdad? Son proposiciones empíricas y que son interesantes para considerar. No son las especies más fuertes, no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que responden con mayor efectividad a los cambios, ¿verdad? Y eso es muy importante porque les quiero decir que hay mucha investigación empírica con relación a esa propuesta, ¿verdad? Hay un libro que les recomiendo a todos, el que esté interesado en el fundamento de esa propuesta empírica. El libro se titula On Aggression. Y es el estudio más importante del premio Nobel Konrad Lorenz, austriaco. Y ahí él explica toda la genealogía de la agresividad de los seres humanos y por qué los seres humanos a veces se resisten al cambio y a la transformación. Estamos hablando del premio Nobel, ¿verdad? El libro se titula On Aggression. Es un libro espectacularmente interesante. Y ahí él comparte esa proposición. No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que responden con ánimo de adaptación a los desafíos del cambio. Obviamente hay algunos tratadistas que han definido inteligencia como la capacidad de adaptación. Definitivo, José, definitivo. Así que una definición de cambio es la alteración o modificación, ¿verdad? Razonable, flexible, planificada o estructurada de comportamientos con el propósito de lograr un resultado distinto. Así que hay que aprovechar constructivamente en ocasiones una crisis para diseñar y energizar la necesidad del cambio. Constructivamente, ¿verdad? Una propuesta de muchos tratadistas, pero uno de los principales exponentes de esta propuesta fue Martin Luther King, ¿verdad? Hay que aprovechar constructivamente una crisis para diseñar y energizar las necesidades del cambio. Entonces, un secreto bien guardado, la próxima página, un secreto bien guardado para el éxito es la habilidad, capacidad practicada y desarrollada de entender los puntos de vista de otras personas y ver la realidad desde sus perspectivas, así como desde la perspectiva de nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Algunos tratadistas del cambio hacen alusión a esta capacidad como la capacidad del Gestalt Shift. El cambio de Gestalt. Eso quiere decir, yo puedo cambiar para ver cómo se ve el mundo desde la perspectiva de Dianelli. Y tratar de entender lo que me está diciendo, porque lo que me está diciendo puede ser útil para fortalecer mis propuestas de cambio, acción, modificación y mejoramiento. Por eso es que la habilidad de escuchar
Y escuchar con profundidad y con agresividad es una cualidad importante del liderazgo de cambio. Entender la heterogeneidad siempre es beneficioso. Y el cambio es inevitable porque es esencialmente externo, ¿verdad? Es esencialmente externo, ¿verdad? El cambio es inevitable, pero el crecimiento y el desarrollo que diseñemos y desarrollemos siempre es opcional. Eso quiere decir, siempre tendremos la opción, o respondemos o no respondemos. Por eso es que la integridad siempre es un antídoto al escepticismo, al cinismo durante los procesos de cambio. Y por eso es que durante los procesos de cambio hay que valorar, pero casi de forma sagrada. Hay que valorar la cultura de hablar con verdad. Eso hay que valorarlo. ¿Por qué? Por una razón bien pragmática. Porque cuando alguien habla con verdad, me está dando algunas perspectivas que yo puedo utilizar pragmáticamente para mejorar mis cursos de acción. Así que muy importante, ¿verdad? Esa dimensión. Así que el liderazgo de alto impacto, se conoce como la capacidad de conseguir que las personas hagan las cosas con calidad. De eso es que se trata el liderazgo de alto impacto, de conseguir y de participar en esa gesta de que se hagan las cosas con calidad, ¿verdad? Y los libros de Joseph y Janet Juran, The History of Quality, pues hay todas las sociedades y todas las instituciones que han sido exitosas, han tenido siempre una plataforma filosófica de calidad. Y se advierte, para conseguir que las personas hagan las cosas con calidad, quiero advertir esto, que no es cuestión de coerción. La sociedad del conocimiento está superando la sociedad coercitiva. Todavía hay lastre. Cuando uno mira las noticias y ve los medios, todavía hay lastre de la sociedad coercitiva. Pero la evidencia empírica es profunda. No es cuestión de coerción. Esa sociedad hay que dejarla atrás. Es cuestión de presión y disciplina constructiva, amorosa y fundamentada para explicar las cosas que hay que hacer. Y un agente de cambio actúa con esa sabiduría. Y la relación es que se trata siempre de personas enfrentando situaciones, cultivando las relaciones que hacen posible que se pueda responder a partir de una visión de lo que se quiere lograr en ruta al futuro. Y ese es el liderazgo de alto impacto. Por eso que cuando parezca que las metas estratégicas no se pueden alcanzar, porque habrá en esos días, cuando parezca que las metas estratégicas no se pueden alcanzar, no se debe hacer ajustes en las metas, sino en los cursos de acción del pensamiento no tradicional y virtuoso que nos llevará a lograr los resultados. Si la estrategia ha sido diseñada con sabiduría y con fundamento, ¿verdad? Porque estamos partiendo de esa premisa, entonces hay que mantener la consistencia de la misma en el tiempo corto, mediano, largo plazo, y sobre la marcha ir corrigiendo algunos cursos de acción que nos van a llevar hacia allá. Les presento ahí este libro, uno de los libros más prácticos, un libro práctico de cómo manejar cambios de discontinuidad. Un libro que ha estado con nosotros de cabecera
desde su publicación. Un libro interesante. Ahí están todas las prácticas de cambio y de transformación. Obviamente los líderes cogen estos conocimientos y los interpretan para su grupo y para su realidad, porque muchas de las propuestas requieren de reinterpretación. Pero en esencia, ese libro, pero hay mucho más en ese libro, nos presenta dos tipos de cambios. La próxima gráfica. Dos tipos de cambios. A mano izquierda hay cambios incrementales y continuos, y hay cambios de ruptura y cambios radicales. La palabra radical no debe asustar a nadie, porque lo que quiere decir es ir a la raíz de los asuntos. Hay gente que se asusta con la palabra y después me lo dicen. No, ir a la raíz. Entonces, en materia de cambios incrementales continuos, hay dos sabores. Un sabor del cambio, que es una mera sintonización con la realidad por la que hay que trabajar, y los cambios que son en esencia un asunto de adaptación. Lo que tienen en común esos dos tipos de cambios es que se van a llevar a cabo poco a poco. Los cambios de sintonización son cambios incrementales realizados en anticipación a eventos futuros. Poco a poco, en anticipación a eventos futuros. Obviamente hay que estudiar las tendencias del futuro. Segundo, esos cambios de sintonización implican el reconocimiento de la necesidad de alinear lo que se está haciendo con la realidad interna, focalizando en la gente y en los subsistemas de la organización. Y miren esto, reconociendo también el rol de los niveles intermedios en las instituciones, que a mí a veces me gusta decirlo, los gerentes, los administradores, los líderes a nivel intermedio dentro de la estructura institucional, en realidad son una especie de brokers, de agentes de corretaje que hay que atender en ese trabajo. Y esos cambios de sintonización enfatizan la implantación como una tarea medular. Porque una pregunta que se hace con mucha frecuencia: ¿por qué fracasan los cambios? Y una de las respuestas es fracasan por algunos defectos en las estrategias de implantación. Entonces, el otro cambio incremental es el cambio de adaptación, que alude a cambios incrementales en respuesta a los eventos en el ambiente ya ocurrido. El de sintonización es a los eventos que se anticipan, pero adaptación, la respuesta a los eventos ya ocurridos. Y esto siempre va a requerir una necesidad de alineación interna, de focalizar en la gente y en los subsistemas, reconocer el rol de los niveles intermedios y claramente enfatizar la implantación como una tarea medular para asegurar el éxito. Vamos ahora a los cambios de ruptura, cambios radicales. Y hay dos tipos ahí: los cambios de redirección y los cambios de reacondicionamiento, ¿verdad? Que se pueden llevar a cabo. Los cambios de redirección son cambios estratégicos y productivos basados en la predictibilidad razonable de cambios mayores en el medio ambiente. Eso quiere decir, hay unas tendencias que se han convertido en fuerzas que ya sabemos lo que va a pasar, porque son fuerzas que no las detiene nadie. Y eso hay que identificarlo. Y ante esa condición hay que posicionar a la organización en la nueva realidad y concentrar en todos los componentes del sistema. Estamos hablando de un cambio de ruptura, un cambio radical, es un cambio de redirección, es un cambio que afecta la totalidad del sistema. Por consiguiente, los líderes y los administradores explican la situación y el sentido de urgencia y motivan para el cambio.
Entonces, los cambios de reacondicionamiento o de recreación son los cambios en respuesta a la crisis de ejecución de resultados. Ya explotó la crisis, la tenemos aquí. Por lo tanto, hay que responder a la crisis y reevaluar y repensar todo el sistema, incluyendo misión, cultura de trabajo, procesos, diseño y resultados que se buscan. Y los líderes, ¿verdad? Focalizan en la respuesta a nivel de sistema, pero tienen que ser respuestas rápidas en todas las áreas, porque ya la crisis está. Y finalmente, los líderes crean la visión y la motivación y energizan para lograr un ambiente de optimismo. En el libro de Números, en el Viejo Testamento, está claro que ese era el rol que estaba cumpliendo Moisés, Caleb y Josué, ¿verdad? Eran líderes de constantemente estar explicando la nueva visión y de la mano de Dios motivar y energizar a la gente para lograr un ambiente de optimismo y un ambiente de que sí iban a llegar a la tierra que fluía leche y miel. Así que los roles de los líderes para manejar el cambio. En esencia, son 5 roles. Y está el rol del líder como un agente de cambio que lo que hace es que integra los 5 roles que están especificados ahí. Es el rol de iniciador del cambio. El líder del cambio propone las cosas que hay que hacer. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado, lo digo con cariño y escúchenme bien. Yo soy una persona de pensamiento democrático. Eso lo reconocen la gente que está cerca de mí. Una persona de pensamiento democrático. En la democracia hay que dar la oportunidad de la participación. Pero por otro lado, atención, 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 atención. No se puede incurrir en los excesos de esa participación, que entonces demora la pertinencia de las acciones que hay que llevar a cabo en unos momentos y en unas coyunturas específicas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Y de hecho, así es como funciona el cerebro. El ser humano tiene un problema, una oportunidad y empieza a buscar, ¿verdad? Empieza a buscar, pero tan pronto encuentra una respuesta razonable, pues decide, actúa y lleva a cabo unos comportamientos. Así que los líderes proponen los cambios, inician los cambios, identifican la necesidad y la visión del cambio y le imprimen movimiento a ese proceso. Una de las dificultades a veces en el manejo de los procesos de cambio es que se demoran mucho en articular propuestas de acción. Número 3, es importante empezar a implantar las acciones del cambio. Por eso es que a veces hay que salir adelante con un piloto, con una práctica específica. Para asegurar que se le imprime movimiento al proceso y se provee apoyo y se reduce de una manera constructiva y salubrista y virtuosa la resistencia. También los líderes facilitan el cambio. La palabra facilitar el cambio, lo que quiere decir acción y efecto de hacer las cosas más fáciles, que es un asunto de asistir a otros en el proceso de cambio, identificando y ayudando a resolver los issues y los dilemas y proveer dirección y consejería. Y finalmente, ¿verdad? Los líderes de cambio también son personas afectadas por ese mismo proceso de cambio y van desarrollando un modelo mental de solución que se convierte para todos los efectos en un modelaje, en un ejemplo. Y ustedes saben, los seres humanos a veces aprenden por lo que observan. Aprendizaje vicario. Así que el modelaje y el testimonio, como diría el profesor Eric Cordero, que está por ahí conectado, el modelaje y el testimonio es un componente importante de los líderes de cambio. Entonces, en resumen,
porque también esto lo quiero enfatizar. Claro que hay traslapos de algunas de las características de los distintos roles para manejar el cambio. Los roles están diferenciados, pero tienen un elemento de traslapo. Eso quiere decir que se comparte algo del otro rol. Y los roles somos agentes que proponen cambio. Un agente de cambio es alguien que propone el cambio, que se toma la iniciativa de proponer el cambio. El otro rol es de iniciar el cambio. Lo iniciamos, movimiento. El otro rol es de implantador del cambio. El otro rol es de facilitador y obviamente el otro rol es de recipiente activo. Lo recibo y voy a trabajar con lo que recibo. Así que algunas dificultades comunes al encarar los procesos de cambio no son exhaustivas, pero fue las que pude articular aquí, tratar de concentrar. Algunas dificultades comunes al encarar procesos de cambio son las siguientes. Pensar que es una diligencia mayormente racional. Y no es una diligencia mayormente racional. Tiene mucho de emoción, mucho de sentimiento, mucho de nostalgia, mucho de resistencia, mucho de dolor, a veces hasta de sufrimiento. Por lo tanto, no piense que cuando estamos en una gesta como esta, todo es racional, porque es una equivocación garrafal. Como cuestión de hecho, hay gente que va a decir 40% racional, 60% emociones, sentimientos, resistencia, dolor, sufrimiento, ansiedad, todos esos elementos. Pero pensar de que las cosas son estrictamente racionales puede ser una dificultad. Segundo, pensar que se tiene poder y autoridad absoluta para realizar los cambios, absoluta, es una equivocación también. Por eso es que los líderes salen a buscar acuerdos y a tratar de materializar entendidos para cristalizar una masa crítica mayor. Tercero, ver el proceso de transición como un costo y no como una inversión. Y es muy importante ver esa transición de tiempo 1 a tiempo 2 como una inversión que hay que tratar de maximizar la misma. Cuarto, tener dificultad para estimar apropiadamente los recursos y el compromiso para manejar las dimensiones humanas, emocionales del proceso de cambio. Porque un proceso de cambio, de ruptura, un proceso de cambio radical, florecen. Claro que sí, Anet. Claro que sí, Anet. Florecen, vienen a flor de piel lo que son dimensiones humanas, emocionales, sentimentales. Por lo tanto, una dificultad común al encarar los procesos de cambio es tener dificultad para establecer la autocondición, la de los líderes, en el proceso de cambio y no ver cómo otros hacen interpretaciones de lo que observan. Eso quiere decir, yo concentro en mí mismo, pero tengo que concentrar en los demás y en las otras unidades y en los otros equipos. También es una dificultad cuando hay como incapacidad de descongelar, y esta es una de las más importantes, dificultad para descongelar los modelos mentales del status quo. Porque enfrascarnos en un proceso de cambio, queridos y queridas, implica siempre descongelar los modelos mentales que todos tenemos antes de empezar el proceso. Y eso nos aplica a todos, ¿verdad? Incluyendo los diseñadores. Así que, y no hay nada más difícil, pero también más hermoso que descongelar el modelo mental existente. Por eso es que Pablo dice, el cambio empieza por la transformación de tu mente. Dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y una dificultad importante es que a veces no se ejerce pensamiento crítico
debido a factores de ideología, experiencias del pasado y pensamiento de grupo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros discutimos aquí esto, yo creo que el segundo, el tercero o el cuarto año, la obra de Irving Janis. Irving Janis, se la recomiendo a los estudiosos que hay aquí conectados. Irving Janis, este es el gurú de la Universidad de Yale, y su libro espectacular, que un querido amigo ya fallecido, de quien yo fui su humilde mentor, según él lo indicaba, el doctor Pedro Mayor, siempre me daba las gracias por haberlo introducido a la obra de Irving Janis. Y el libro se titula Víctimas del pensamiento de grupo, Victims of Groupthink. Y ahí él explica 5 o 6 casos, instancias, cuando el pensamiento de grupo, eso quiere decir todos pensando igual, lleva a un resultado negativo de lo que se está tratando de lograr. Por lo tanto, cuidado con el pensamiento de grupo y cuidado también con los vigilantes de la mente, los mind guards, porque uno necesita exponerse a otras perspectivas. Uno de los libros importantes también de Irving Janis, Decision Making, es una enciclopedia de todo el asunto de la adopción de decisiones, particularmente en procesos de cambio y de transformación. Pero el libro por excelencia de Irving Janis es Victims of Groupthink. Y eso es lo que hay que tener cuidado cuando se va por un proceso de cambio y transformación. Así que los requisitos para convertirse en un líder exitoso del cambio. Primero hay que dirigir y habilitar, ¿verdad? Habilitar, eso quiere decir habitualizar, una palabra forzada, ¿verdad? Habitualizar hábitos nuevos y comportamientos nuevos, ¿verdad? Hay que rehabitualizar los patrones de comportamiento. Hay que reconocer que la resistencia es un problema, pero también es una oportunidad para trabajar, mejorar y modificar cosas. Y hay que concentrar en los resultados sin descuidar los procesos de cambio, ¿verdad? Porque decía Deming, el trabajo es un proceso. Si quieres mejorar el trabajo, tienes que mejorar los procesos, y la sumatoria de procesos bien definidos y bien trabajados me llevará a unos resultados, ¿verdad? Entonces quiero enfatizar esto, enfatizarlo. Hay que demostrar la capacidad de llevar a cabo acciones con rapidez. Quiero enfatizar esto, porque las instituciones, acuérdense, con mucha frecuencia son perpetuadoras del status quo. Y entonces se regodean en las ceremonias, en los rituales, en las costumbres tradicionales. Y muchas de esas costumbres son parsimoniosas. Y hay que respetarlas, pero no pueden condicionar la capacidad, la necesidad y el imperativo de trabajar con rapidez, ¿verdad? Por eso la fórmula de velocidad, ¿verdad? La fórmula de velocidad, que tenemos que actuar con velocidad. Velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. Y eso es una fórmula psicológica para mí, que los líderes tienen que mantener presente en las gestiones que están llevando a cabo para producir resultados. Así que en estos procesos hay que evocar un saludable balance, pero tiene que ser un balance entre la paciencia y la impaciencia. Si todo es impaciencia, va a producir conflicto, y el conflicto antagónico lo que hace, queridos y queridas, el conflicto antagónico lo que hace es detener la dirección del cambio. Así que un balance saludable entre la paciencia y la impaciencia. Así que la próxima lámina, ¿verdad? Es una lámina interesante porque plantea el cambio estratégico y el cambio incremental vis a vis, cuando ese cambio es alado por la visión o empujado por el análisis. Vamos a mano izquierda, en el cuadrante de mano izquierda. Cambio estratégico. Cambio estratégico lo que quiere decir es un cambio de largo plazo,
con cursos de acción de largo plazo, con ánimo de lograr unos resultados para la totalidad del sistema. Y cuando ese cambio estratégico a mano izquierda es jalado por la visión, entonces el rol fundamental del líder es uno de inspirador emocional. Porque la racionalidad ya está en la estrategia. Y obviamente lo que hay que focalizar es en la visión. Por otro lado, cuando el cambio estratégico es empujado por el análisis, por los datos, por la información, por el conocimiento, se trata de un rol para el líder de estratega del desarrollo del sistema. Ahora cojamos los cambios incrementales, esos poco a poco. Cuando esos cambios incrementales son alados estrictamente por la visión, entonces el énfasis es en la intuición, en la imaginación, en la creatividad y en la capacidad de adaptación. Cuando ese cambio incremental es empujado por el análisis, por la investigación, entonces ese cambio incremental poco a poco es un asunto de continuo mejoramiento. Y a veces en la complejidad de un sistema, pues esos elementos, esas dimensiones se entrelazan. Pero una conclusión así, rapidita, una conclusión rapidita. La próxima lámina. Una conclusión rapidita. Y es una metáfora, pero me encanta esa metáfora. Una vez estamos dentro del río, ya no somos pescadores, somos nadadores. Por lo tanto, una vez estamos dentro de los procesos de cambio, ¿verdad? Ya no somos observadores, no somos formuladores, ya somos actores de los procesos de cambio. Y por eso el liderazgo de cambio y transformación, le dice al líder, recuerda que no solamente eres un formulador o coformulador de los procesos de cambio, eres un actor de los procesos de cambio y las actuaciones son fundamentales para adelantar el sistema. Así que concluyo diciendo cómo empecé, ¿verdad? Concluyo diciendo cómo empecé. La medida del éxito verdadero, ¿verdad?, en los procesos de cambio es la tasa entre lo que pudo haber sido y lo que es. Y el éxito viene a consecuencia de creer que es posible desarrollar una nueva realidad. Y me gusta, concluyo con esto diciéndole, nuestro potencial, tanto personal como institucional, es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos con ese potencial es lo que le regalamos y le respondemos a Dios. Así que recuerden este punto importante. Los líderes de cambio están trabajando para distinguirse y diferenciar el sistema, sus instituciones, por la calidad del desempeño al trabajar con el potencial de la gente y del sistema. Así que si uno dice, sí, yo estoy mejorando, entonces la contestación es, pues dame la evidencia. Y la evidencia siempre está en el comportamiento y está en las acciones y en los resultados. Esta es una introducción por hoy. Muchas gracias. Me encantaría entretener las preguntas que quieran. Así que con mucho gusto cultivo las preguntas de quienes quieran hacer preguntas. ¿Me ayudas por ahí, Manuel, a identificarlas? Porque a veces no las veo.